o tercera, ya no me acuerdo. Ok, nuestra sesión el día de hoy de nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos, ¿no? Hoy día es nuestra cuarta sesión, ¿ok? Y vamos a empezar a compartir, bueno, a compartir la pantalla para poder visualizar nuestro material de apoyo, ¿ok? Y también y poder empezar a desarrollar nuestra sesión. Así que permítanme, por favor, un momentito, voy a compartir la pantalla para que todos podamos visualizar nuestra pantalla. Ok, perfecto, ¿no? Y recordamos un poquito qué es lo que habíamos estado viendo en nuestra, qué es lo que habíamos estado viendo en nuestra anterior sesión. ¿No? A ver un momentito, ¿qué pasó? A ver un momentito, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver un momentito, por favor. Ya está. Ok, ahora sí. Vamos a recordar un poquito qué es lo que habíamos estado viendo en nuestra tercera sesión, ¿no? Que habíamos iniciado a ver lo que era la legislación laboral. Estábamos viendo algunas diferencias entre las micros, la pequeña, entre la microempresa, la pequeña empresa, la empresa del régimen general, y nos habíamos quedado aquí. No estábamos hablando acerca del contrato de trabajo, ¿no? Que habíamos dicho que quienes podían firmar un contrato de trabajo, podían firmar un contrato de trabajo todas aquellas personas, empezando por que sean mayores de edad. Si iban a ser menores de edad, una de dos, ¿no? O tenían que tener permiso de sus padres, en el caso de que sean mayores de 16 años, o dos, tenían que estar legalmente emancipados. Y si eran personas extranjeras, pues tenían que tener algún permiso de trabajo o permiso de permanencia dentro del país en el que quisieran laborar, o ya dependía también de la legislación de cada país, ¿no? Y también hablábamos de que el contrato de trabajo podía ser tanto verbal como también escrito, ¿no? Que podíamos tener el contrato verbal y el contrato escrito, no solamente que aunque ambos validaban, ¿no? La existencia de una relación laboral, nos decía de que el contrato verbal no tenía validez legal. ¿Ok? Y hasta ahí habíamos hablado acerca de los contratos, ¿verdad? Y ahora seguíamos con la siguiente parte, ¿no? En la que íbamos a hablar sobre los elementos de un contrato de trabajo. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que debemos de considerar nosotros al momento en el que estemos elaborando los contratos de trabajo? Primero, ¿ok? Primero tenemos que tener el título, que el título de un contrato de trabajo tiene que ser precisamente este. Contrato de trabajo. No puede ser, por ejemplo, convenio de servicios, donación de trabajo. No puede ser ninguno de estos porque estas son cosas completamente diferentes, ¿ok? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un contrato de trabajo a hablar de una donación de trabajo. O no es lo mismo mencionar un contrato de trabajo y un convenio de servicios, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, teníamos que empezar a tomar en cuenta esto, ¿ok? ¿Qué pasó? Ahora sí, teníamos que empezar a tomar en cuenta esto, ¿ya? Que siempre tiene que decir el título, que es contrato de trabajo. Después, identificar adecuadamente las partes. ¿Y quiénes son las partes que componen un contrato de trabajo? Las partes son el empleador y el trabajador. El empleador, que debe ser la empresa, ¿ok? En el caso que estemos firmando un contrato con la empresa, ¿ok? El empleador tiene que ser la empresa. Ahora, la empresa tiene que estar debidamente identificada con su nombre y con su RUC y un representante legal, ¿no? Que esa ya va a ser una persona, ¿ok? Y el trabajador, que tiene que estar identificado con su documento de identidad correspondiente o su carnet de extranjería, su nombre y su dirección actualizada, ¿ok? Y todos los datos que se consideren necesarios. Es importante que al momento en el que nosotros redactemos el contrato, tengamos muy presentes, tengamos muy clara la adecuada identificación de las partes. ¿Por qué? Más que todo esto para la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que investigar quién es la persona que estás contratando. ¿Ok? Y tienes que tener la mayor
podríamos decir, información, ¿no? Sobre esta persona para que en caso ocurriese alguna emergencia con el trabajador, en caso ocurriese algún problema o algo, puedas tener datos de respaldo, ¿no? También nos habla de enumerar los términos y condiciones. Recuerda que cuando vamos a contratar al trabajador, quienes ponen las reglas del juego, por así decir, es la empresa. Entonces, la empresa, al momento de contratar a su personal, va a estar en todo el derecho de poder poner condiciones en la relación laboral, como por ejemplo el horario de trabajo, ¿no? Que si bien es cierto, la empresa tiene que respetar, ¿no? Que hay el límite, la jornada laboral que es de 8 horas, la empresa decide de qué hora a qué hora son las 8 horas que necesita al trabajador, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de, otro tipo de términos y condiciones puede ser, por ejemplo, ¿no? Hay algo que se llama bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? ¿No? Si es que primero empezamos a hablar de la bigamia, ¿qué es la bigamia? ¿No? La bigamia en términos, por ejemplo, de relaciones, la bigamia, perdón, la bigamia te permite tener dos relaciones al mismo tiempo, ¿no? La bigamia te permite estar casado con dos personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en la bigamia laboral, ¿a qué se refiere? A que tú puedes trabajar para dos empresas al mismo tiempo. A eso se refiere la bigamia laboral, ¿ok? Que tú puedes trabajar en dos empresas al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa si es que una de las empresas con la que estás firmando contrato, dentro de sus términos y condiciones, te coloca una cláusula que diga exclusividad laboral? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que te coloca un término que diga exclusividad laboral? Significa de que a partir de ahora, perdón, significa de que a partir de ahora, tú única y exclusivamente puedes trabajar para esa empresa. ¿Ok? Así que si tú firmas, ¿no?, un convenio de exclusividad, o si tú firmas en el contrato de trabajo una cláusula de exclusividad laboral, ya no vas a poder trabajar para otras empresas. Entonces también tienes que fijarte muy bien cuáles son los términos y condiciones que te pone la empresa al momento al momento en el que tú firmas tu contrato de trabajo, ¿no? Tienes que fijarte muy bien en cuáles son los términos y condiciones. Después también el contrato de trabajo debe describir a detalle las responsabilidades las responsabilidades laborales que vas a tener, ¿no? En este punto, por ejemplo, también, bueno, en este punto, por ejemplo, acá también recomendamos a las empresas cuando redactan sus contratos que traten de ser lo menos ambiguos posibles, ¿no? Sino que sean lo más específicos posibles, pero que también a la par siempre traten de colocar cláusulas adicionales. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con cláusulas adicionales? De repente alguna función que diga, por ejemplo, que te vas a encargar de todas las tareas y otras tareas que te pidan en el área, ¿no? Cosa que así ya el trabajador ya le cierras la oportunidad de que pueda decir, no, esta no es mi tarea o esta no es mi función, ¿no? Porque ya le has puesto una función también general. Entonces también se recomienda que puedas aplicar eso. Detalles de la compensación que en el contrato de trabajo tú tienes que poner a detalle, ¿ok? ¿Cuánto le vas a pagar al trabajador? ¿Cómo le vas a pagar al trabajador? ¿Ok? También, ¿qué día le vas a pagar al trabajador? ¿No? ¿Le vas a depositar en cuenta, en cheque? ¿Ok? Entonces tienes que colocar todos los detalles de la compensación del trabajador, ¿no? Y algunos términos de contrato específico. ¿A qué nos referimos con términos de contrato específico? Aquí ya estamos hablando un poquito más acerca de los diferentes tipos de contratación que nosotros tenemos. ¿Ok? Y vamos a profundizar ahorita en los tipos de contratación. Que en realidad tenemos nosotros dos grandes tipos de contratos. ¿Cuáles son nuestros dos grandes tipos de contratos?
Tenemos el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. Estos son los dos grandes tipos de contratos que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Qué es el contrato a tiempo indeterminado? Es aquel contrato que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin. ¿Ok? Es aquel que, por ejemplo, el trabajador inicia a trabajar un determinado día, pero no tiene un día de finalización. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese trabajador no va a salir tan fácil de la empresa. ¿Ok? Si es que la empresa en algún momento decide retirarlo, pues tendrá que proceder con todo lo que con todos los pasos para un despido, ¿no? Tendrá que tener todas las evidencias necesarias, todos los pasos necesarios para proceder, porque cuando un trabajador ingresa a laborar bajo la modalidad de contrato indeterminado, es un trabajador que básicamente estamos diciendo que va a trabajar para siempre dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ese es el contrato a tiempo indeterminado. Es aquel contrato que otorga estabilidad laboral a los trabajadores. Y también vamos a tener el contrato a plazo fijo, que es lo contrario al contrato indeterminado. ¿Qué es el contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo es aquel tipo de contratación que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, ¿ok? El contrato a plazo fijo, en realidad, se puede dar bajo diferentes modalidades, ¿ok? ¿Cuáles son las modalidades que se puede dar? ¿Ok? Primero, se puede dar bajo la modalidad de temporal, ¿ok? Cuando, por ejemplo, tú necesitas contratar a alguien, pero por motivo temporal. No es alguien que necesites permanentemente en tu empresa, sino solamente bajo, por ejemplo, inicio de actividad. Por ejemplo, ya imaginémonos que, ya, dos ejemplos de inicio de actividad, ¿ya? Primer ejemplo, imagínate que tienes una nueva empresa, ¿ya? Tu empresa es nueva en el mercado, por primera vez te has abierto al mercado, ¿ya? Entonces tú todavía no sabes cómo le va a ir a tu empresa, ¿ok? Tú todavía no sabes si tu empresa va a tener éxito, de repente fracasa, o de repente el crecimiento es lento, el crecimiento no es tan acelerado como tú esperabas. Es un poco incierta la situación cuando tu empresa es nueva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice, no? Como tu empresa es nueva, como la actividad de tu empresa es nueva, lo que puedes hacer es contratar a tu personal por una temporada, es decir, todavía no les vas a dar el contrato a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo le va a ir a tu empresa. De repente, vas a tener que reestructurar todo, de repente vas a tener que hacer cambios bruscos, ¿ok? Todavía no sabemos cómo le va a ir exactamente a tu empresa, pero lo que sí sabemos es de que no es momento para ya contratar a alguien para siempre, porque tu empresa es nueva, ¿no? Entonces, por ahí puedes contratar por inicio de actividad. Y otra opción por la que podrías contratar por inicio de actividad, supongamos que esta vez tu empresa no es nueva, ¿ya? Supongamos que esta vez tu empresa ya tiene bastante tiempo de existencia, ¿ok? Pero a tu empresa que ya tiene bastante tiempo de existencia, le estás adicionando una nueva actividad, ¿ya? Por ejemplo, ya tú eres una cafetería, ¿ya? Y en esta cafetería ahora quieres también incursionar vendiendo tragos, ¿ya? Quieres incursionar también, vendiendo bebidas alcohólicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que contratar? Vas a tener que contratar un barman. Ya está. Entonces, a este barman, tú todavía no te vas a animar a contratarlo a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque esta actividad de preparar cócteles, ¿no? De preparar tragos, es nueva dentro de tu empresa. Entonces, tú todavía no sabes cuál va a ser el pegue, cuál va a ser la acogida que va a tener cuál va a ser la acogida que va a tener esta nueva actividad que estás teniendo. Entonces te dice, todavía no es momento
de que contrates de golpe, ¿no? No es momento de que contrates de golpe para a este barman, ¿no? Sino puedes ir contratándolo por tiempo temporal. O también tenemos aquí por necesidades de mercado, ¿no? Por ejemplo, de repente hay temporadas en las que hay mayor demanda, ¿no? O de repente por A o B, si tú tienes una temporada que te ha venido más trabajo del usual y necesitas, ¿no? Por necesidad de mercado, necesitas, ¿no? Mayor personal. Entonces ahí tú puedes requerir, tú puedes contratar a alguien de manera temporal, ¿no? Ahora, otra modalidad del contrato a plazo fijo, que puede ser el contrato ocasional por suplencia o por emergencia, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿no? Mi trabajador se fue de vacaciones un mes, ya está. Y yo no puedo dejar ese mes vacío el puesto de trabajo. Yo necesito que alguien venga a ocupar sus funciones. Ahora, entonces yo voy a tener que contratar a alguien, pero la persona que yo contrate no lo voy a poder contratar para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque este puesto de trabajo ya tiene dueño. Solamente que ahorita su dueño está de vacaciones. Una vez que termine su periodo vacacional, el dueño de este puesto de trabajo va a regresar, ¿no es cierto? Entonces, cuando este dueño regrese, ¿ok? Cuando el dueño, ¿no? Del puesto de trabajo no regrese, mi reemplazo se va a tener que ir. Entonces, solamente lo voy a contratar por el mes de vacaciones, ¿no? Y ese puede ser un contrato a plazo fijo accidental por suplencia, ¿no? Por emergencia también. De repente, por A o B, se accidentó un trabajador o algo y necesito cubrir ese puesto por emergencia, también puede ser, ¿no? También por obra o servicio, ¿no? Como por ejemplo, también por ejemplo por temporada, ¿no? Por ejemplo, acá un claro ejemplo, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, en muchos países estamos en temporada de verano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas ahorita tienen mayor acogida por el verano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan personal por el verano, ¿no? Y una vez que pase todo este verano, ya regresan a su planilla normal. Es decir, el personal que contrataron adicional, pues gracias hasta el próximo verano, ¿no? Y ya no los vuelven no es que se quedan a trabajar dentro de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, también ese puede ser personal por temporada. Entonces, estos son los contratos a plazo fijo, ¿no? Ahora, ¿cuándo tenemos que contratar a alguien a plazo, a tiempo indeterminado? ¿Y cuándo tenemos que contratar a alguien a plazo fijo? Normalmente, esta es una decisión que la toma el empleador. Esto está bajo la potestad del empleador. Pero también la normativa nos dice cuándo el empleador debe tomar la decisión. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice, si la necesidad del puesto de trabajo dentro de la empresa es permanente, pues el contrato también tendrá que ser permanente. Por ejemplo, yo necesito un contador. ¿Siempre voy a necesitar este contador para la empresa o solamente lo voy a necesitar un par de meses? No, siempre lo necesito. Entonces, se supone que si yo siempre necesito el contador, la persona que contrato, pues también debería tener un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Un jefe de logística, por ejemplo. ¿Siempre necesito al jefe de logística o solamente lo necesito algunos meses sí, otros meses no? No, siempre necesitamos al jefe de logística. Ok, entonces me dice, si siempre necesitas a tu jefe de logística, entonces deberías darle un contrato a tiempo indeterminado. ¿Ok? O por el contrario, ¿no? Si es que el puesto de trabajo que requerimos es un puesto como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Por suplencia, por inicio de actividad, por temporada, por necesidad de mercado, por emergencia, ¿no? En los cuales sabemos que no los necesitamos permanentemente, entonces el tipo de contrato yo tampoco se lo debería dar permanentemente, sino a plazo fijo, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que se tienen para los contratos de trabajo. Pero ahora también, ¿qué es lo que nos dice nuestra normativa, ¿no? Nuestra normativa sabe que también muchas empresas de alguna manera están incumpliendo esto, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas personas
que ocupan puestos de trabajo de necesidad permanente dentro de la empresa, pero que están con contratos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque las empresas muchas veces no quieren dar estabilidad laboral a los trabajadores, ¿no? ¿Y por qué las empresas no te quieren dar estabilidad laboral como trabajador? Por diversos motivos, en realidad, ¿no? Uno, no es porque sean más caros o más costosos para la empresa, ¿ok? Sino que el problema es que muchas empresas tienen miedo a estancarse con los trabajadores. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces cuando el trabajador se estanca dentro de la empresa, pierde la productividad, ¿no? Pierde el desempeño. Y ese es el temor que tienen muchas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa, no? Por ejemplo, si es que tú de repente tienes un trabajador que, que ya no está trabajando bien, que ya no está cumpliendo como antes, ¿no? Que su desempeño antes era bueno, pero ahora deja mucho que desear, es muy fácil que si ese trabajador lo tienes a plazo fijo, es muy fácil que tú te puedas deshacer de ese trabajador. Simplemente esperas que termine su contrato de trabajo y ya no lo renuevas. ¿Ok? Simplemente esperas que termine ese contrato y no lo renuevas y listo. ¿Ok? En pocas palabras, te deshiciste del trabajador. En cambio, si ese trabajador lo tienes bajo un contrato indeterminado, va a ser en realidad muy, pero muy difícil que puedas deshacerte de ese trabajador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si quieres deshacerte de él, vas a tener que seguir todo un proceso vas a tener que seguir todo un proceso de despido que puede llegar a ser bastante tedioso, ¿ok? Y más que todo, que ese proceso va a tener que estar bien fundamentado para justificar el motivo por el cual estás desistiendo de los servicios de ese trabajador. ¿Ok? Eso va a tener que estar muy bien fundamentado, porque si no lo tienes claramente fundamentado, podrías estar incurriendo en un despido arbitrario o un despido injustificado, lo cual en un juicio no te podrían, podrían darte una penalización o una indemnización al trabajador que podría ser de un monto bastante fuerte. Entonces, para evitar ello, es que tú tienes que tener bien fundamentado la causa de despido, ¿no? Entonces, para muchas empresas, este es el momento engorroso. Entonces, ¿qué dicen? Prefiero esperar a que venza su contrato y no renovarle a tener que seguir todo el proceso de despido. Entonces, por eso que muchas empresas no quieren dar los contratos a tiempo indeterminado. Pero nuestra legislación laboral sabe que actualmente muchas empresas están incumpliendo esto. Y de alguna manera, ¿qué ha ordenado nuestra legislación laboral para poder, para poder de alguna manera compensar eso, ¿no? Compensar o sobrellevar ello, ¿no? Nos dice, si tú eres un trabajador que estás en una empresa y llevas 5 años trabajando en la empresa, el, renovando constantemente el contrato de trabajo, ¿no? Es decir, si tú trabajas en una empresa y durante 5 años has estado constantemente renueva un contrato de trabajo, nos dice que a partir del quinto año automáticamente vas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Entonces, repetimos, ¿no? Si tú eres un trabajador que estás laborando 5 años en una empresa, ¿ok? Y durante los 5 años has estado trabajando, has estado renovando constantemente el contrato de trabajo, nos dice que a partir del quinto año, automáticamente tú ya pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Ok? Ahora, y también nos dice otra normativa, ¿no? También nos dice, si es que al momento en el que tú sigues trabajando en una empresa y pasado un periodo prudente, ¿no? No te han hecho firmar ningún contrato, los 3 meses por lo general, ¿no? No te han hecho firmar ningún contrato de trabajo, ningún convenio, nada. Pero tú sigues percibiendo tu sueldo, tu boleta de pago, que es en la planilla de la empresa, automáticamente ante los ojos de la empresa ya eres considerado un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Ok? ¿Ok? Automáticamente ya eres considerado un trabajador a tiempo indeterminado. Entonces, estas son algunas salidas que nos dan la legislación laboral para, de alguna manera, poder seguir protegiéndonos. ¿Ok?
Y ahora vamos a continuar viendo, ya que estamos viendo todo lo que es acerca de legislación laboral, vamos a empezar a ver las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Y para eso va a ser muy importante que empecemos a ver los derechos y deberes tanto del empleador como del trabajador. Ahora, normalmente cuando hablamos sobre recursos humanos, mucho hablamos de los derechos del trabajador, pero nosotros como recursos humanos tenemos que conocer tanto los derechos del trabajador como los derechos del empleador. Es por ello que vamos a empezar a hablar de los derechos del empleador. ¿Cuáles son los derechos que tiene la empresa sobre sus trabajadores? ¿Ok? Y lo vamos a ver en 3 tiempos: al inicio, al fin y durante la relación laboral, ¿no? O al inicio, al fin y mientras dura el contrato de trabajo. Empezamos, ¿ok? Al inicio de la relación laboral. Al inicio de la relación laboral, el empleador tiene derecho a elegir el tipo de contratación. El empleador va a tener derecho a elegir qué tipo de contrato es el que quiere usar, siempre y cuando esté acorde a las necesidades de la empresa. ¿Ok? A colocar las condiciones de la relación laboral, como por ejemplo horarios de trabajo, sueldos, días de descanso. El empleador está en el derecho de establecer todo ello. ¿Ok? Y también emplear convenios de modalidades formativas si es que el empleador así lo desea, ¿ok? Entonces, todo ello está dentro de los derechos del empleador. Ahora, al fin de la relación de trabajo, ¿cuáles son? O mejor vamos a ver primero durante la relación de trabajo y ahorita regresamos al fin, ¿ya? Durante la relación de trabajo, ¿cuáles son algunos de los derechos que tiene el empleador? Establecer normas internas, es decir, establecer algún tipo de reglamento interno. Está en todo su derecho de hacerlo. ¿Qué más? ¿Ok? El margen de fijación salarial. El empleador también está en su derecho de poder, el empleador también va a estar en su derecho de poder establecer eh, cuál es la remuneración de sus trabajadores. Así también como el trabajador está en el derecho de aceptar o aceptar o simplemente denegar las opciones que le puedan estar ofreciendo, ¿no? Básicamente, yo como empleador te ofrezco este sueldo, esta fijación salarial, ¿no? Y tú como trabajador, ¿no? Ya decides si es que aceptas o no aceptas, ¿no? Si es que aceptas, a buena hora, ¿no? Firmamos el contrato y todo bien. Y si es que no aceptas, no hay ninguna obligación para que tú tengas que firmar o que tú tengas que ingresar a laborar a la empresa, ¿no? Tú tienes toda la libertad de poder elegir en dónde quieres y en dónde no quieres trabajar. Asimismo, también la asignación de horarios laborales en los que la empresa tiene derecho de poder establecer de qué hora a qué hora son los horarios de trabajo, ¿no? Y de considerar necesario también poder modificarlos. También la jornada y la hora de refrigerio, recordando de que la empresa está en la obligación de dar a los trabajadores un mínimo de 45 minutos de refrigerio. Máximo lo que la empresa te quiera dar, pero mínimo 45 minutos de refrigerio. Por ejemplo, hay empresas que prefieren dar este beneficio partido. ¿En qué sentido partido? Horas de trabajo, un horario laboral partido, ¿no? En el que, por ejemplo, hay empresas que te dicen, ya, el horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Ya, a ver, me pongo a calcular, ¿ya? A ver, de 8 a 5, a ver, de 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tú estás trabajando 9 horas, ¿no? Tú estás trabajando 9 horas diarias, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque ahí son 8 horas y aparte 1 hora es el almuerzo, ¿no? O de refrigerio. También vemos Em, también vemos que el empleador tiene derecho de aumentar la jornada de trabajo según las necesidades, siempre y cuando ese también las remunere con las horas extras, ¿ok? El empleador está en el derecho
de poder asignar jornadas de trabajo extra siempre y cuando también las remunere. Modificar horarios de trabajo y descanso si el empleador lo considera pertinente, puede modificar los horarios de trabajo. ¿Ok? Y también fijar jornadas alternativas o atípicas. Y por otro lado, también el empleador va a tener derecho a fijar unilateralmente el día de descanso justificado debidamente. Recordamos también que los trabajadores tienen derecho a un día por lo menos un día de descanso a la semana, ¿no? Que eso tiene que ser de 24 horas corridas. Ahora, no dice que preferentemente este día de descanso debe ser los días domingos, pero el empleador decide qué días van a ser estos descansos y de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿no? Y esto lo fija el empleador él solo y el trabajador se adapta a ello, ¿no? También modificar turnos, días de descanso, puede proponer cláusulas para nuevas durante la negociación, realizar exámenes médicos a los trabajadores, si es que así el trabajador lo dispone. Si el trabajador dispone de realizar exámenes médicos a los trabajadores, está en todo el derecho de hacerlo y los trabajadores están en la obligación de someterse a estos exámenes médicos. Recordar que estos exámenes médicos tienen que ser 100% asumidos en cuanto al costo por el empleador. No es que el empleador va a exigir que todos pasen un examen médico y los trabajadores van a ir y van a pagar, ¿no? También su examen médico, no. Esto lo paga 100% el empleador, ¿no? También por acá diseñar puestos de trabajo, elegir equipos, métodos, ¿no? Y decidir la forma en la que va a remunerar a los trabajadores. Eso también, el empleador también va a decidir cómo remuneramos a nuestros trabajadores. Por ejemplo, vamos a decidir en cuanto a si vamos a depositar en efectivo o en cheque o en cuenta, ¿ok? Todo eso vamos a decidir nosotros, ¿no? Y nos quedaba pendiente aquí derechos del trabajador para el final de la relación. El trabajador puede despedir al trabajador por causa justa relacionada con su conducta o su desempeño, ¿no? Acá dice capacidad, pero es lo mismo, o su desempeño. Es decir, el empleador va a tener el derecho de despedir al trabajador, sí, ¿ok? El despido es un derecho que tiene el empleador, ¿ok? Pero el empleador solamente puede despedir al trabajador por dos motivos. Uno, porque ese trabajador tiene un mal desempeño, o dos, porque ese trabajador tiene una mala conducta, ¿no? Solamente bajo estas dos cláusulas el empleador puede despedir a los trabajadores y tiene que demostrar claramente, ¿ok? Tiene que tener evidencias, tiene que tener pruebas de que ese trabajador ha tenido malas conductas o mal desempeño, ¿ok? No es que simplemente yo como empleador lo sé y procedo con el despido, no, sino que tengo que tener las evidencias necesarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo proceso de despido es un proceso tedioso, ¿ok? Vamos a explicar rápidamente cómo es este proceso de despido para que puedan darse una idea más o menos de lo tedioso que podría llegar a ser este proceso y el por qué es necesario contar con todas las evidencias correspondientes, ¿ok? Bueno, eso no lo tenemos en material, pero lo vamos a explicar porque es necesario que ustedes puedan dominarlo, ¿ok? A ver, vamos a tratar de acercarnos, ya. Ya está, listo. ¿Ok? ¿Cómo procedemos nosotros con un proceso de despido para un trabajador? ¿Ok? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es paso 1, vamos a colocar aquí. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es aperturar un proceso administrativo disciplinario, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer en este proceso administrativo disciplinario? En este proceso administrativo disciplinario, lo que nosotros vamos a hacer es colocar todas las evidencias que nosotros tengamos de que ese trabajador tiene una mala conducta o un mal desempeño.
por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las conductas de una mala conducta, no? Perdón, ¿cuáles pueden ser las evidencias de una mala conducta, no? Por ejemplo, memorándum de llamado de atención, puede ser de repente cuadernos de incidencias, pueden ser de repente reportes de otros jefes, reportes de otros supervisores sobre ese trabajador que infringe o que tiene una mala conducta, o tiene un mal comportamiento dentro del área, ¿no? Entonces, todo ello es lo que vamos a colocar. Para poder hacer este proceso, sí o sí tienes que tener documentado todo esto, ¿ok? Y de desempeño también puede ser memorándum por llamado de atención por bajo desempeño, pueden ser también, por ejemplo, evaluaciones de desempeño que el trabajador haya sacado notas deficientes, ¿no? Entonces, eso también puede ser una de las pruebas de las evaluaciones de desempeño, ¿no? También puede ser de repente mediciones, autoevaluaciones en las que el trabajador él mismo se haya percibido con bajo desempeño. Entonces, todo ello, vamos a empezar primero sacando todo esto, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Una vez que yo tengo una vez que yo tengo este proceso administrativo disciplinario, que es todo un documento, le voy a anexar algo más acá. ¿Qué es lo que voy a anexar en este proceso disciplinario? Voy a anexar, uy, ¿qué pasó? Ay, ahora sí, voy a anexar mi carta de preaviso de despido, ¿ok? ¿Qué es esta carta de preaviso de despido? ¿Ok? Es una carta que nos va a señalar de que, ojo, todavía no te estoy despidiendo, ¿ok? Pero te voy a despedir. ¿Ok? Entonces, esta carta de preaviso de despido vamos a notificársela al trabajador. ¿Ok? Ahora, entonces, justo acá vamos a colocar aquí nuestro paso número 2. Ok, que aquí le anexamos, ok, vamos a hacer el caso clip. Aquí le anexamos su carta de preaviso de despido. ¿Ok? Y todo esto, es decir, todo el proceso administrativo más la carta de preaviso de despido, todo esto vamos a notificar a uno. ¿Ok? Todo esto vamos a notificar a ver, permítanme, vamos a corregir. Ya está, listo. Ambos documentos, ok, vamos a corregir por aquí, ya está, listo, acá está. Listo, ambos documentos vamos a notificar uno al trabajador. ¿Ok? ¿Por qué al trabajador? Uno, porque el trabajador tiene que tomar conocimiento de lo que está pasando dentro de la empresa, ¿no? El trabajador tiene que tomar conocimiento de que hay un proceso disciplinario contra él y de que y también tiene que tomar conocimiento de que la empresa le está manifestando de que vas a ser despedido. ¿Ok? Entonces, el trabajador tiene derecho a tomar conocimiento de todo ello, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, por otro lado también, ¿qué nos dice, no? Por otro lado, ahora, primero que nada, ¿no? El empleador, el trabajador, una vez que el trabajador tome conocimiento de esto, lo más probable es que este trabajador se vaya al Ministerio de Trabajo, ¿ok? No al Ministerio de Trabajo, se vaya a buscar un asesor legal, ¿ok? Se vaya a buscar un abogado para poder respondernos esto, porque al trabajador nosotros le vamos a dar 7 días hábiles para que nos pueda responder la carta. ¿Ok? Así que al trabajador le vamos a dar este plazo para que nos lo pueda responder. Lo más probable es que el trabajador nos responda esto mediante su abogado. Ya puede ser que el trabajador vaya y busque un abogado, que es su derecho, ¿no? Que lo pueda asesorar, que le pueda decir cómo debe responder en estos momentos, ¿no? Entonces, y qué es lo correcto también, ¿no? Entonces, lo más probable es que la respuesta del trabajador no llegue a través de su abogado, ¿ok? Ya está, muy bien. Ahora, una vez que el trabajador, ¿no? Nos responda, que puede ser, repito, mediante un abogado o puede ser mediante él mismo, una vez que esta respuesta retorne a nosotros, respuesta y todo, vamos a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
¿Ok? A ver, un momentito, por favor, voy a dejar de compartir un segundito, por favor. ¿Ok? No sé, quiero ver si estoy visualizando bien. Ok, ahora sí. Ok, listo, ahora sí. A ver, a ver. Ya está. Ahora sí van a poder visualizar. A ver, permítanme. Ya está, ahora sí vamos a poder visualizar. Ok, acá estamos. Ok, ya está. Entonces mencionábamos, ¿no? Lo que mencionábamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, no? De que nosotros vamos a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Estábamos diciendo acá, vamos a volver a graficar, ¿no? Decíamos que íbamos a notificar nuestros dos expedientes, ¿no? Nuestro proceso administrativo más nuestra carta de preaviso de despido, todo esto lo íbamos a notificar al trabajador, ¿no? Y que el trabajador lo que iba a hacer era respondernos y nos iba a llegar su respuesta del trabajador. Y después estos tres documentos los íbamos a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Para qué nos vamos a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿Ok? No les vamos a notificar a ellos para que vengan a solucionar. ¿Ok? A ellos la notificación que les vamos a hacer no va a ser una notificación de, a ver, vengan a guiarnos, vengan a hablar con nosotros, no. Va a ser una notificación más que todo de conocimiento, no simplemente entérense de lo que estoy haciendo y ya. No quiero que intervengan, no quiero su asesoría, no quiero su ayuda, nada. Solamente quiero que ustedes se den por enterados y nada más, ¿ok? Entonces, una vez que el trabajador me respondió todo eso, va a depender mucho de su respuesta para ver cuál es la siguiente decisión que yo tomo. Si, por ejemplo, su respuesta me convenció, no lo sé, su respuesta fue muy, fue muy consensuada de repente, su respuesta fue, muy correcta, ¿ok? De repente, entonces yo ya no procedo y ahí queda. Pero si a pesar de la respuesta que me dio el trabajador, igual yo sigo con la idea de proceder con su despido, pues ahora sí ya viene lo que es, después de todo esto, ya viene lo que es, cancelar, ya viene lo que es mi carta de despido. Ahora sí le voy a notificar a mi trabajador la carta de despido. Y esta carta de despido yo la voy a notificar por 3 vías. ¿Ok? Uno, la vía administrativa, en la que yo se la doy directamente al trabajador. ¿Ok? Segundo, la vía notarial. ¿Ok? En la que yo voy a ir a una notaría para que la notaría también se la entregue directamente al trabajador. ¿Ok? Es decir, el trabajador va a estar notificado por dos lados. Uno, por parte de la empresa y dos, por parte de la notaría, ¿no? Yo voy a tener dos cargos. Uno, mi cargo del trabajador que ha recepcionado y dos, el cargo de la notaría. Una vez que yo tengo los dos cargos, es decir, de la notaría y del trabajador, me voy a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Me voy a notificar nuevamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Para qué me voy nuevamente a notificarles a ellos? Lo mismo que hace un momento, únicamente para conocimiento, nada más. Únicamente para que se enteren que ese trabajador ha sido despedido. Y hasta ahí llegó mi proceso de despido. Hasta ese momento yo puedo decir, ya tengo a mi trabajador despedido. Pero a pesar que hasta ese momento ya tengo a mi trabajador despedido, no significa que ahí acabó todo. De hecho, les dije, ¿no? Que muchos trabajadores, perdón, que muchos empleadores no quieren darles a los trabajadores la estabilidad laboral porque este proceso de despido puede llegar a ser muy tedioso. No, que este proceso de despido puede llegar a ser muy pesado, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? En el que una vez que yo despedí al trabajador, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que aquí el trabajador me vaya a denunciar, en este caso vamos a colocar acá, me vaya a denunciar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lo más probable es que él me vaya a denunciar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
¿Ok? ¿Y cuál es el principal método de denuncia que utilizan los trabajadores que han pasado por el proceso de despido? ¿No? ¿Cuál es su primera opción que tienen? Que le van a, que generalmente recomiendan los asesores legales, ¿no? Les van a decir, corre al ministerio y diles de que tú no estabas enterado que te habían despedido, ¿no? Tú diles que el despido te agarró por sorpresa. Entonces, ese es el método que principalmente utilizan. ¿Por qué? Porque eso se llama el despido arbitrario, ¿no? Cuando sin decirte, sin anticiparte nada, te despiden. ¿Y qué pasa si es que llegase a pasar eso, no? Si es que tú un día estás llegando tranquilo a tu empresa y de pronto, deciden despedirte, ¿no? ¿Qué pasa, no? De pronto tú no te enteras y te despiden, ¿no? Es un despido arbitrario, que si tú lo denuncias al Ministerio de Trabajo, ¿qué le va a ordenar el Ministerio de Trabajo inmediatamente a la empresa? Que te reponga, ¿ok? El Ministerio de Trabajo le va a decir inmediatamente a la empresa, tú tienes que reponer a este trabajador. ¿Por qué? Porque no ha seguido el proceso adecuado para un despido, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿no? Si nosotros hemos seguido correctamente los pasos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el trabajador y le va a decir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Me han hecho un despido arbitrario, ¿no? Ni siquiera me han informado y me han dicho que ya estoy despedido hoy día. ¿Qué le va a decir al Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo le va a decir a ese trabajador, esto es falso. ¿Por qué? Porque a mí la empresa me ha hecho llegar, ok, un proceso administrativo disciplinario que habían abierto en tu contra, ok. Así que tú ya estabas teniendo problemas con la empresa, ok. Después, a mí la empresa me ha hecho llegar una carta de preaviso de despido. Así que tú sabías que a ti te iban a despedir, ¿no? O por lo menos tú ya estabas anticipado de que a ti te iban a despedir, ¿no? Y por último, la empresa me ha hecho llegar para mi conocimiento una carta, tu carta de despido, ¿ok? Así que tu trabajador, tú también tenías conocimiento de estos tres documentos. Así que el despido que en ese caso a ti te ha aplicado no te ha agarrado de sorpresa. Tú ya sabías que estabas en este proceso, ¿no? Entonces, en este caso, el Ministerio de Trabajo no te va a poder ordenar que inmediatamente repongas a ese trabajador. ¿Por qué? Porque has seguido todos los procesos de manera adecuada, ¿no? Pero eso no significa que hasta ahí quedó tu problema, sino que el trabajador, ¿qué es lo más probable que haga, no? El trabajador va a agarrar y va a decir, ah, ya, ok, no procede por despido arbitrario, ¿no? Ya, ok, pero la causa, el motivo por el que me están despidiendo no es válido, ¿ok? El motivo por el que me están despidiendo, el motivo por el que ellos me están despidiendo no justifica, ¿no? La acción que han tomado. Entonces, ¿qué va a decir el Ministerio de Trabajo? Ah, ya, eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es que ellos hayan seguido bien el proceso, pero otra cosa es que la causa de motivo no sea razón suficiente para que la empresa haya procedido con un despido. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso el Ministerio de Trabajo? Lo primero que va a hacer es citar al trabajador y por otro lado citar a los representantes de la empresa, ¿no? ¿Y para qué los va a citar a ambos? A ambos los va a citar para una conciliación, ¿ok? Para que intenten conciliar. Es obligatorio asistir a la conciliación, al menos en Perú. Si tú como empresa no asistes un día a la conciliación, inmediatamente te va a caer una multa de 3.000 soles de manera inmediata. ¿Ok? Entonces es obligatorio que tú asistas a la conciliación. ¿Ok? Eh, esta conciliación, a pesar de que es obligatorio que la empresa vaya, que tú como recursos humanos vas a tener que asistir, ¿ok? Junto con el gerente, lo más probable, ¿no? A pesar que es obligatorio que la empresa vaya, no es obligatorio que llegues a ningún acuerdo, ¿ok? Simplemente tú puedes ir a hacer un acto de presencia y ya. No es obligatorio que llegues a ningún acuerdo con el trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero va a haber un mediador que va a tratar de conciliar, ¿no?
y ante la negativa de llegar a un acuerdo, pues se necesitará a una segunda conciliación, ¿no? En una segunda conciliación, pues tampoco es probable que se llegue a un acuerdo, ¿ok? Tampoco va a ser probable que se pueda llegar a un acuerdo. Y por último, al no darse, ¿no? Acuerdos en la conciliación, ¿qué va a ordenar el Ministerio de Trabajo? Va a ordenar que esto se vaya a ahora sí, listo. Va a ordenar, ¿no? Que tanto el trabajador como la parte empleadora, ya está, va a ordenar que se vayan a un juicio. ¿Ok? Va a ordenar que se vayan a un juicio, van a pasar a un juzgado laboral y el juzgado laboral va a analizar la situación. ¿Ok? Y aquí un juez ya, él va a analizar, entrevistará a ambas partes, tomará declaraciones y él va a determinar si la causa es o no justificada para el despido. Si es que el juez determina que la causa por la que tú has despedido al trabajador no justifica, o sea, no es razón suficiente para que lo hayas despedido, pues tú vas a tener que pagar una indemnización a este trabajador. ¿De cuánto va a ser la indemnización? Aproximadamente de 12 sueldos aproximadamente, ¿no? Y si es que el juez determina que la causa, perdón, si es que el juez determina que la causa de despido, sí, perdón, que la causa sí ameritaba un despido, es decir, que el motivo de despido sí justifica, sí es justificada, ok, tú como empresa ya lo que podrías hacer, que es totalmente opcional, pero tú como empresa ya lo que ganaste el juicio, ok, entonces tú lo que podrías hacer sería contrademandar al trabajador. ¿Para qué? Para de alguna forma poder recuperar los gastos que has realizado en el abogado, en asesoría legal, en tus gastos legales que hayas podido tener, ¿no? Para que el empleador pueda, para que el trabajador pueda asumir esos gastos. Si no quieres, no, pero normalmente es lo que sucede. ¿Ok? Y ahora, hasta que un juez decida si tu despido fue o no fue justificado, no es un proceso corto, ¿no? De hecho, en el 2019 tuve el problema en el que despedimos a 2 trabajadores, en el cual los dos entramos en juicio y recién en el año 2023 se cerró el juicio con uno de ellos y con el segundo hace 10 días, ahora en enero del 2025, recién se ha cerrado el segundo caso, ¿no? Que ha sido todo a favor de la empresa. O sea, mira cuántos años ha demorado y todo para que cierre a favor de la... ¿Por qué? Porque a veces el juez determina algo y ¿qué pasa? ¿No? Apelan, ¿no? Vienen lo que son las apelaciones, todo ello. Entonces, ese proceso es larguito, ¿ok? Este proceso es larguito, ¿ya? Entonces, pero el empleador tiene el derecho de poder despedir a los trabajadores. ¿Ok? Eso es parte de su derecho, pero también tiene que hacerlo de manera adecuada, ¿no? Y como ya hemos visto, no es, como ya hemos visto, no es un proceso tan fácil no es un proceso tan fácil en despedir a los trabajadores, ¿no? Sino que es un proceso un poquito más, es un proceso bastante complejo, ¿no? Y otro derecho que tienen los trabajadores es causales de cese por causas objetivas, ¿no? Como por ejemplo, la empresa entró en quiebra, ¿no? Ya está, esta es una causa objetiva, no es algo que el empleador lo esté haciendo porque él quiere, ¿no? Sino que es algo que se dio. Entonces, bajo esas circunstancias, el empleador también podría disolver las relaciones laborales o, por ejemplo, acabó tu contrato de trabajo. Eso es una causa objetiva, ¿no? No es que el empleador está decidiendo votarte, despedirte. Simplemente que ya terminó tu cumplimiento de contrato, así que ya tienes que irte, ¿no? Eso es también un derecho que tiene el empleador, ¿no? Y al lado de todos los derechos que tiene el empleador, nosotros podemos ver lo que es la normativa o la base legal que ampara todo lo que hemos estado viendo en estas sesiones, ¿no? Importante también
destacar que todos los derechos que tiene el empleador son básicamente los deberes que tiene el trabajador, ¿no? Así como si el empleador, por ejemplo, tiene derecho a la elección del tipo de contrato, el trabajador tiene el deber de aceptar el tipo de contrato que la empresa le ofrece si es que así lo quisiese. Si el empleador tiene el derecho de establecer las condiciones laborales, el trabajador tiene la obligación de someterse a estas condiciones laborales. Los derechos del empleador son los deberes del trabajador. Y precisamente ahora también vamos a ver lo que son, por acá está, los derechos y deberes de los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y los deberes que tienen nuestros trabajadores? Recuerden que estamos viendo para el régimen general, ¿ok? Para el régimen de la ley de la productividad y competitividad laboral, más conocida como el decreto legislativo 728. Y vamos a empezar primero por sus derechos básicos. ¿Ok? Los trabajadores que estén contratados bajo ese decreto legislativo 728 tienen derecho mínimamente a una remuneración mínima vital. ¿Ok? Tienen derecho a una remuneración mínima vital que equivale en el Perú actualmente los 1.130 soles, ¿no? Después también hablamos de las gratificaciones, que tienen derecho a percibir 2 gratificaciones al año, ¿no? Que van a ser en los meses de julio y en los meses de diciembre, que ya, si es que no es ahora en esta clase, en nuestra siguiente sesión, ya vamos a estar aprendiendo cómo calcular las gratificaciones. También vamos a poder ver lo que son las vacaciones remuneradas anuales, ¿ok? Que equivalen a 30 días de descanso vacacional por año de servicio. ¿Ok? Básicamente podríamos decir entonces que los trabajadores solamente deberían laborar 11 meses al mes, ¿no? Porque el mes número 12 es para que puedan descansar y este mes tiene que ser también completamente remunerado para los trabajadores, ¿no? También hablamos acerca de la hora de refrigerio, ¿ok? El horario de refrigerio, que es el término correcto de utilizar, que el horario de refrigerio equivale a mínimo 45 minutos y máximo lo que la empresa te quiera dar. Por ejemplo, hay empresas que te dicen, ya, mira, nuestro horario de trabajo es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuántas horas suman ahí? A ver, 9, 10, 11, 12, 1, 4 horas, listo. Te vas a tu casa a la 1 y regresas a las 3 de la tarde. ¿Ya cuántas horas te estás haciendo? A ver, a la 1, 2, 3, 2 horas. Listo, tienes 2 horas de refrigerio. ¿Ok? Y regresas a las 3 y te quedas hasta las 7 de la noche. De 3 a 7, ¿cuántas horas? 4. ¿Están tus 8 horas completas? Sí, tienes 8 horas de trabajo y 2 horas de descanso. Básicamente es así, ¿no? Ahora, también vamos a ver lo que son, a ver, por acá hay las CTS, las compensaciones por tiempo de servicio. ¿Ok? Que las CTS van a equivaler aproximadamente a un sueldo al año. ¿Ok? Decimos aproximadamente porque las CTS que también vamos a aprender a calcular, las CTS tienen sus propios métodos de cálculo. ¿Ok? Las CTS tienen tus propias formas de cálculo. Entonces, por eso que decimos que aproximadamente. ¿Ok? Y las CTS se pagan en los meses de mayo y los meses de noviembre. Después también tenemos otro derecho que existe, que es la licencia de maternidad prenatal y postnatal. ¿Ok? ¿Qué es la licencia de maternidad? Las trabajadoras gestantes, es decir, las trabajadoras que estén en estado de embarazo, van a tener derecho a poder sacar una licencia para poder descansar que va a equivaler a 49 días prenatal y 49 días postnatal, que en total va a sumar 98 días. ¿Ok? Que en total va a sumar 98 días, ¿ok? 49 días prenatal y 49 días postnatal. Ahora, estos 98 días también las trabajadoras pueden tomarlos de golpe, ¿ok? Es decir, pueden agarrar y normalmente hacen eso, ¿no? Esperan que nazca el bebé y una vez que nazca el bebé
ya toman de largo los 98 días para poder estar ahí, ¿no? Juntito con el bebé hasta el mayor tiempo que puedan. Ahora, estos 98 días que la trabajadora está descansando, que lógicamente no va a ir a trabajar, se le tiene que pagar su sueldo normal. ¿Ok? La trabajadora percibe su sueldo normal, pero eso sería perjudicial para la empresa, ¿no? Imagínate para la empresa tener que pagar el sueldo de alguien que no está yendo a trabajar, ¿no? Entonces sería perjudicial y sobre todo quería que muchas empresas lo pensaran 3 o 4 veces antes de contratar a una trabajadora mujer en edad fértil, ¿no? Dirían, no, esto es muy complicado. Entonces ¿qué pasa? ¿Quién asume el sueldo de la trabajadora? Quien asume el sueldo de la trabajadora en este caso es el seguro de salud. ¿Quién es el seguro de salud? Es salud. Ellos son quienes asumen el sueldo de la trabajadora. No significa que la trabajadora va a ir a salud a cobrar su sueldo, no, sino que la empresa le va a seguir pagando normal su sueldo a la trabajadora, ¿no? La empresa de su cartera, ¿no? De su billetera, la empresa va a seguir desembolsando el sueldo para esa trabajadora. Esa trabajadora va a seguir recibiendo el sueldo de la empresa, ¿ok? Pero, pero, este, salud después le va a reponer eso a la empresa, ¿no? Para que la empresa no esté en pérdida, ¿ok? Después, una vez que la trabajadora gestante ya pasó su licencia y regresa a trabajar, ¿ok? Esa trabajadora gestante va a tener 1 hora diaria de lactancia. Es decir, que esa trabajadora va a poder ausentarse de la empresa. Aparte de su hora de refrigerio, se va a poder ausentar 1 hora más entre las horas. Puede ser que esta hora de lactancia la tome en la mañana. Si todos entran 8 de la mañana, ella entrará de repente 9 de la mañana. Puede ser que esta hora de lactancia la empalme con la hora de almuerzo. De repente el horario de almuerzo es de 1 a 2. De repente ella regresa a las 3 de la tarde, ¿no? Con su hora de lactancia más. O puede ser que la tome en la hora de salida, ¿no? De repente todos salen de la empresa a las de la tarde y ella sale a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque por su horario, por su hora de lactancia, ¿no? Que esta hora está destinada para que la trabajadora pueda aprovechar un tiempo adicional para su bebé, ¿no? Esa es la finalidad de la hora de lactancia. Ahora, esta hora de lactancia, ¿hasta cuándo la va a tener la trabajadora? La trabajadora va a tener esta hora de lactancia hasta que su bebé cumpla 1 año de trabajo. ¿Okay? Perdón, un año de trabajo, no, 1 año de vida. Hasta que su bebito cumpla 1 año. Ella va a tener su hora de lactancia, ¿no? Y recuerda que el generalista tiene que estar detrás de ello, ¿no? O sea, nacen los bebés de los trabajadores, tú tienes que pedir la partida de nacimiento, la copia del DNI, si es que ya lo tienen del recién nacido, para poder estar atento, ¿no? A ver hasta cuándo le corresponde el beneficio de la hora de lactancia. Muchas veces, y les hablo de muchas veces, que por descuido nos ha pasado que ya el bebito tenía 1 año y 6 meses, 7 meses, y trabajadoras seguían tomando la hora de lactancia, ¿no? Algunas por viveza, otras por desconocimiento, pero ambos coinciden en que era por descuido de recursos humanos. Ok, entonces tú tienes que estar siempre atento y ya, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ahora el cumpleaños del bebé es ahora el 15 de febrero, ¿no? Entonces, desde ya tú debes ir mandándole el memorándum a la mamá indicándole, ¿no? Que hasta el 15 de febrero puede tomar la hora de lactancia, ¿no? Después ya su horario de trabajo debe normalizarse. Entonces, tú tienes que anticipar todo ello. Ahora, ¿qué más? También los papás. Los papás trabajadores también tienen su licencia. ¿Ok? ¿Y cuál es la licencia de los papás? En el caso de los papás, ¿ok? En el caso de los papás, ellos van a gozar de 10, perdón, antes era 10 días de goce de paternidad. Antes era 10 días de licencia por goce de paternidad. ¿Ok? Estos 10 días, a diferencia de la licencia de maternidad, estos 10 días sí los paga íntegramente la empresa. ¿Okay? Esos 10 días siempre la empresa los pagaba íntegramente, ¿no? Pero ya hoy ha cambiado eso, ¿ok? No, bueno, no tanto, pero les voy a explicar.
¿Ok? Ahora la licencia por paternidad ya no es de 10 días. Ahora la licencia por paternidad desde enero del 2024 ha pasado a ser por 15 días. ¿Ok? Ahora la licencia por paternidad es 15 días. ¿Ok? Y, ¿y qué quiere decir eso? No que ahora la licencia de paternidad sea 15 días. Que la empresa va a seguir pagando los 10 días que siempre pagó a los trabajadores, pero los otros 5 días que se le han incrementado al trabajador papá, ok, los va a pagar salud. Es decir, salud le va a devolver a la empresa por los otros 5 días de licencia por paternidad, ¿no? Para que de alguna manera la empresa no se afecte tanto, ¿ok? Entonces es por ello que la licencia de paternidad perjudica más a la empresa incluso que la licencia de maternidad, solamente que son menos días, ¿no? Es que hablamos del entorno económico. Y lógicamente, ya que estamos hablando de que quien está asumiendo estas licencias o parte por lo menos de ellas es el seguro de salud, este es otro derecho que tienen los trabajadores, que los trabajadores tienen derecho a que la empresa haga un aporte de ellos para su seguro de salud, ¿ok? Que su seguro de salud tenga una cobertura integral para los trabajadores y sus familiares directos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el seguro de salud? El que utilizamos en el régimen general es salud o también puede ser una EPS, más conocida como entidad privada de salud, ¿ok? Que lo vamos a explicar más adelantito cómo funcionan. Y vamos a ver también los deberes de los trabajadores. ¿Cuáles son los deberes que tienen nuestros trabajadores? Así como nuestros trabajadores tienen derechos, estos también van a tener deberes. ¿Y cuáles van a ser algunos de estos deberes? Por ejemplo, a ver, ya. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser algunos de los deberes que van a tener? ¿Ya? Básicamente los deberes de los trabajadores es cumple con tu trabajo, hazlo bien. Básicamente es eso. ¿Ok? Si es que nos ponemos a analizar cuáles son sus deberes son, eh, cumple con las normas, utiliza adecuadamente los instrumentos y uniformes, participa de las reuniones, responde con veracidad y con honestidad cada que se te pide información, ¿ok? Informa de cualquier situación que pueda poner en riesgo, ¿no? La vida o que pueda poner en situaciones de riesgo a los demás trabajadores, ¿no? Informa ya sea al delegado de salud o a los encargados, y también responde con veracidad ante las instancias que te lo soliciten. O sea, básicamente, ¿cuáles son los deberes de un trabajador? Haz tu trabajo, ¿ok? Básicamente, esos son sus deberes, ¿ok? Y por aquí vamos a terminar esta parte de nuestro módulo hablando un poquito acerca de bienestar organizacional, ¿no? Que nos sugiere que también, para poder mejorar las relaciones laborales, es bueno poder implementar planes que ayuden a dar una sensación de que la empresa también se preocupa por el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y cuáles son los beneficios de poder aplicar estos planes de bienestar, ¿no? Uno, que mejora la productividad y desempeño de los trabajadores, ¿no? Acá dice que hace que los trabajos se sientan más productivos, eficientes y creativos en el trabajo, reduce el absentismo y la relación del personal, ¿no? Lo que logra que tengamos trabajadores más satisfechos, mejora la salud mental y física de los trabajadores, fortalece la cultura organizacional, mejora la imagen de la empresa, ¿no? Y con todo ello que nosotros podemos tener mejores resultados con nuestros trabajadores, ¿no? Y la pregunta que nos hacen, ¿cómo nosotros podríamos implementar mejores planes de desarrollo con nuestros trabajadores? Y eso es muy sencillo, ¿no? Primero hay que evaluar la necesidad de los trabajadores, diseñar programas de bienestar integral que puedan beneficiar a todos, ¿ok? Pueden ser programas muy genéricos, como también pueden ser programas específicos por cada área, cada sector o cada tipo de trabajador. Y por último,
Y por último, comunica el programa de manera efectiva, capacita y monitorea y evalúa su seguimiento, ¿no? Y con eso vamos a poder obtener adecuados programas para nuestro personal, ¿no? Por ejemplo, yo les comento rápidamente un programa que hemos implementado en la empresa en la que me encuentro laborando. Un programa que de hecho, próximamente hay un proyecto de ley que quiere entrar a tallar en ello, ¿no? Que sería bastante bueno que pueda haber, ¿no? ¿Cuál es el programa que nosotros hicimos, no? Por ejemplo, nosotros en la empresa nos dimos cuenta que había, que mensualmente, ¿no? Es una empresa grande. Yo estoy laborando ahorita en una empresa que es una empresa muy conocida, es muy, muy grande, ¿ok? Y nos dimos cuenta que alrededor de que alrededor del mes, muchos trabajadores suelen pedir permiso, ¿ok? Muchos docentes, muchos de ellos suelen pedir permisos, ¿ok? Pero lo que no sabíamos era cuál era el motivo por el cual ellos pedían los permisos, ¿no? Esto era lo que nosotros no sabíamos, por qué los trabajadores piden tanto permiso, ¿no? Y nos dimos cuenta de que al final uno de estos permisos era porque, por motivos de la salud de las mascotas. ¿Ok? Muchos de ellos decían, mi mascotita está mal, mi mascotita está enfermito, no, o falleció mi mascotita, no puedo ir a trabajar, no me siento bien, ¿no? Y que al final al cabo eran permisos que nosotros otorgábamos, pero y que al final los trabajadores pagaban, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta de eso y empezamos primero con un censo, ¿no? Un mini censo como para poder monitorear cuántas personas que se encuentran en el área de trabajo tienen mascotas, dándonos con la sorpresa de que un 80% de los trabajadores tenían por lo menos una mascotita, ¿no? Entonces tenían ellos una mascotita. Ya está, entonces tenían esa cantidad de mascotas, ¿no? Y también, tomando en cuenta otra cosa, ¿no? También, de todos ellos que tienen de todos ellos que tienen ahí sus mascotas, ¿no? Cuántos han pedido permiso, ¿no? Durante ese tiempo y nos dimos cuenta que efectivamente varios de ellos eran los que ya por lo menos desde que estaban laborando en algún momento se habían visto en la necesidad de pedir permiso por la mascota, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el programa que nosotros implementamos? El programa que implementamos fue un programa de permisos especiales por temas de la mascota. Por ejemplo, ¿no? Si tu mascota por ejemplo, fallece, ¿no? Si tu mascota fallece, a mí de nada me sirve que ese día vayas a trabajar, ¿no? Porque sabemos que para muchos las mascotitas no son un animalito más, sino que son parte de la familia, ¿no? Entonces, si el día que tu mascota, por ejemplo, fallezca, a mí de nada me sirve tenerte ese día en la oficina, por ejemplo, ese día trabajando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está ahí, pero tu cabeza no lo está, tu cabeza está en otro lado, ¿ok? Y se entiende que es un luto, es un sufrimiento por el que estás pasando y que por el contrario, esto puede ser peligroso para tus compañeros de trabajo dependiendo del área donde te encuentres. Una distracción o algo puede ser peligroso. Entonces yo prefiero que ese día, o que por lo menos los días que tú requieras, ¿no? Con un máximo de 3 días, ¿no? No vayas a trabajar, ¿ok? Los días que tú requieras. ¿Por qué? Porque al final, ahora, estos días no es que no te los vamos a descontar, pero sí me los tienes que pagar. ¿Y cuándo me los tienes que pagar? Cuando yo lo requiera. ¿Ok? Y de alguna manera eso hace de que los días que yo te estoy dando, los estoy recuperando con días de productividad. Porque si yo te hago ir a ti ese día al trabajo, el día que perdiste tu mascota, si yo te hago ir ese día al trabajo, estoy haciendo ir a un mueble. Es decir, te estoy haciendo ir un día en el cual no me vas a generar nada de productividad. ¿Ok? Prefiero que descanses en tu casa, que vivas tu duelo, que pases la reflexión, el momento a solas que tal vez necesitas, y después de ello este día me lo pagues con otro día productivo, ¿no? Y eso también acrecenta el sentimiento de pertenencia a la empresa. ¿Por qué? Porque si muchos trabajadores, cuando se dio esta iniciativa,
lo tomaron bastante bien, ¿no? Como que dijeron, mira, qué bonito, ¿en qué otra empresa se preocuparían por mi mascota, ¿no? O si es que algún trabajador por ahí ya tenía en mente, me quiero ir, quiero renunciar, ahora lo va a pensar porque va a decir, la empresa donde vaya no va a tener consideración a mi mascota, ¿no? O por ejemplo, ¿no? También nos pasa que, o por ejemplo, ¿no? Como les menciono, también nos pasa, ¿no? Que trabajadores que agarran y que se ofrecen ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, que saben que tienen algún día pendiente y ellos ya no esperan que se los pidan, ¿no? Si ellos, no que ellos agarran y dicen, ya, yo me quedo a hacer las horas extra, ¿no? A cuenta del día que estoy debiendo, yo me quedo, ¿no? O de repente ya, yo asumo esta función, yo hago esto, yo hago lo otro y crece la proactividad también, ¿no? Y este plan no solamente aplica para el momento en el que fallezca tu mascota, sino también si tú demuestras que de repente tu mascota está en un estado grave o está enfermo, que tiene que estar de repente operado o internado recibiendo tratamiento, con un documento simple que evidencie el hecho, también puedes gozar de uno de estos días que son recuperables, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un programa de bienestar que se ha aplicado y que ha sido bastante bien recibido por los trabajadores. ¿No? ¿Por qué? Porque es un programa que no todas las empresas lo aplican y que hace que los trabajadores sientan más pertenencia, ¿no? Y de alguna manera también ha apoyado a promover otros afiliados, perdón, a poder tener aliados, ¿no? Con otros tipos de instituciones, ¿no? Como por ejemplo albergues, veterinarias, que también al enterarse de este programa han venido a ofrecer su apoyo, ¿no? Como por ejemplo los trabajadores de la empresa tal, tienen 10% de descuento en baño y peluquería para sus animalitos, todo ello, ¿no? Entonces, y realmente este es un programa que puede sonar mucho a beneficio de los trabajadores, pero el principal beneficio es para la empresa, porque la empresa está ganando productividad, 100% productividad. La empresa no está perdiendo nada, la empresa no está invirtiendo nada. ¿Ok? La empresa, ¿qué sería por A o B perder o invertir para la empresa? No sería toma el día libre y ya no me lo devuelvas, no toma el día libre y descansa. Eso sí sería de alguna manera invertir o perder para la empresa, ¿no? Porque ahí la empresa ya no recuperaría nada. Pero la empresa no, la empresa simplemente está cambiándote un día por otro que lo vas a pagar con un 100% de productividad. ¿Ok? Entonces es bueno que también se pueda ir pensando que el generalista pueda implementar este tipo de planes que podrían ser de gran apoyo, ¿ok? Para la empresa y para el área, ¿no? Y recuerda que cuando implementes el plan, no te dejes guiar únicamente por el beneficio que podría obtenerse, ¿no? Por el beneficio que podrían obtener los trabajadores, sino también tienes que buscar cuál va a ser el beneficio que van a obtener, que va a obtener la empresa, ¿ok? Y ahora vamos a nuestro siguiente módulo. Un momentito, por favor. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente módulo, que es el módulo que vamos a trabajar en las siguientes sesiones, ¿ok? Que ya es un módulo bastante técnico en el que vamos a hablar acerca de, a ver, ahora sí. Es un módulo bastante técnico que vamos a hablar acerca de compensaciones y salarios, ¿ok? En el que vamos a empezar a hablar acerca del cálculo de remuneraciones, ¿ok? Que este es uno de los pasos más importantes para el generalista de recursos humanos. Recuerda que a los trabajadores les importa mucho, por ejemplo, el plan que les acabo de mencionar es importante para los trabajadores, ¿no? Los planes de bienestar, las capacitaciones, ¿no? Y todo eso es importante para los trabajadores, sus derechos, deberes, todo es importante. Pero para el trabajador no hay nada más importante que su sueldo. ¿Ok? Para el trabajador no hay nada más importante que su salario. Absolutamente todos los trabajadores laboran ahí por el beneficio de su sueldo. ¿Ok? Ningún trabajador hoy en día va a querer regalar su trabajo. ¿Ok? Y por eso es importante que el generalista sepa este proceso del cálculo de remuneraciones. Y para el cálculo de remuneraciones, primero vamos a empezar a hablar de los dos tipos de salarios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos dos tipos de salario. Uno es el salario bruto y otro es el salario neto.
¿Qué es el salario bruto? El salario bruto es el sueldo total que nosotros percibimos, ¿ok? Es el sueldo total que nosotros ganamos, ¿ok? Si, por ejemplo, tú ganas el sueldo mínimo más un bono de desempeño, más un bono de productividad, más un bono de buen trabajador, por ejemplo, la suma de todo eso es tu salario bruto, ¿ok? La suma de todo lo que tú generes en total en el mes, ese va a ser tu salario bruto, ¿ok? ¿Y cuál es tu salario neto? ¿Ok? Tu salario neto es el monto de dinero que te va a quedar después de que tú realices los respectivos aportes de ley. ¿Ok? Después de que realices los respectivos aportes de ley, el salario neto es lo que te queda listo para que tú puedas disponer. ¿Ok? ¿Y cuáles son los aportes de ley que nosotros realizamos? Los aportes de ley que nosotros realizamos es a nuestros fondos de pensión. ¿Y cuáles son estos? Son la AFP y la ONP. ¿Ok? Van a ser la AFP y la ONP. ¿Qué es AFP? Perdón, ¿qué es primero ONP? ONP es el Sistema Nacional de Pensiones, que está regularizado, que está regulado por la ONP. ¿Qué significa ONP? Oficina de Normalización Previsional. ¿Ok? ¿Qué es el Sistema Nacional de Pensiones? ¿Y qué es la AFP? AFP significa administradoras de fondo de pensión, ¿ok? Y a la AFP es el sistema privado de pensiones. ¿Qué significan cada una de estas? ¿Ok? Empecemos. La ONP es el Sistema Nacional de Pensiones en el que todos los trabajadores van a aportar un 13% de su sueldo a un fondo común. ¿Ok? Todos los trabajadores van a aportar un 13% de su sueldo a un fondo común. Todos aportamos a una misma cuenta, por así decir. Y de esa cuenta en la que todos estamos aportando, de esa misma cuenta, va a salir el aporte para los actuales jubilados. ¿Ok? Es decir, los actuales jubilados de la ONP, ¿de dónde reciben ellos su jubilación? Ellos reciben su jubilación del aporte que están haciendo los actuales trabajadores de la ONP. ¿Ok? Esto es como un fondo de donación. Ay, perdón. Esto es como un fondo de donación, ¿ok? Donde tú del 13% de tu sueldo lo estás donando para los actuales jubilados. Y cuando a ti te toque ser jubilado, también vas a recibir tu jubilación. ¿De dónde? De lo que los actuales trabajadores estén donando, te estén donando a ti. ¿Ok? Básicamente esto es como un fondo de donación. Es por eso que nunca vamos a ver que se autoricen, por ejemplo, retiro de los trabajadores que están en la ONP, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes nada que retirar, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu dinero ya no está. Tu dinero, ¿quiénes lo tienen? Los jubilados, quienes ya se les pagó y ya dispusieron del dinero, ¿ok? Entonces ahí ya no tienes nada que pedir, ¿ok? Y tenemos también la AFP. ¿Cómo funciona la AFP? La AFP o las administradoras de fondo de pensión, que es el sistema privado de pensiones, funcionan al contrario, ¿ya? Estos son fondos privados, ¿ok? Las AFP son fondos privados de pensión y que estos funcionan, estos funcionan en las que tú todos los meses te tienes que aportar el 10% de tu sueldo a un fondo propio, un fondo que es solo tuyo y nadie más, ¿ok? Donde tú vas a aportar a ese fondo y al momento en el que te toque jubilarte, del mismo fondo en el que tú has aportado, de ese mismo fondo sacamos la pensión para tu jubilación, ¿ok? De ese mismo fondo. Es decir, nadie más toca tu fondo de pensión, solamente tú. Tú aportas y después tú mismo recibes de ahí, ¿ok? Ahora, ambos tienen sus pros y sus contras, ¿ok? Ambos tienen su lado negativo, su lado positivo, su lado bueno, su lado no tan bueno, ¿ok? Para que tú puedas elegir el adecuado fondo de pensión,
tienes que adaptarte bastante a tu realidad, ¿ok? Y por eso es importante que nunca te dejes llevar de consejos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir ahorita, inscríbete en la ONP, te va a ir de maravilla, porque a mí me va de maravilla. Pero de repente a ti no te conviene la ONP, a ti te conviene la AFP o viceversa. No te puedo decir la AFP es lo que te conviene, pero de repente a ti te conviene la ONP. ¿De qué depende, no? Más o menos es que te conviene o no te conviene. Para las personas que tienen ingresos altos, sueldos altos, definitivamente les va a convenir la AFP, porque la AFP no tiene límite en el fondo de pensión que tú puedas sacar. Si tú llegas a juntar mucho, pero mucho dinero en tu fondo de pensión de la AFP, al momento en el que te jubiles, tu pensión también puede llegar a ser mucho, ¿no? Si, por ejemplo, tú juntas 2, 3 millones en tu AFP, pues vas a empezar con un buen monto de jubilación, no vas a empezar con tus 10,000, 11,000, de repente con tus 10,000, 11,000 soles de pensión de jubilación. En cambio, en la ONP, si tú a la ONP aportaste 2 millones de soles de repente, lo máximo que vas a poder recibir en la ONP son 890 soles aproximadamente. No vas a poder recibir más de eso, porque la ONP sí tiene un tope máximo de hasta cuánto te puede dar de jubilación, ¿no? Entonces se recomienda, si las personas que tienen un sueldo alto, se les recomienda que vayan a la AFP. Y las personas que de repente tienen un sueldo más bajito o que cada uno es consciente, ¿no? Que mi escala salarial no va a poder ser muy elevada, pues se te va a recomendar que te vayas a la ONP. Estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ok? En nuestra cuarta sesión. Felicitarlos por estar iniciando exitosamente nuestra segunda semana de nuestro curso y dejarlos con nuestra visita que tiene información para recordarles de que ya es momento de iniciar nuestros procesos de certificación que son muy importantes para poder validar todo lo que estamos aprendiendo y lo que nos queda por aprender. Misita, un placer para mí poder llevar este curso con usted y la dejo con